Voy a hablar tu palabra en esta hora. Úsame, Espíritu Santo. Úsame, voy a ministrar lo que me entregaste. Aquí hay gente que necesita esta palabra. Hay gente que está por los medios que la necesita. Úsame, Espíritu Santo. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación espiritual. En el nombre de Jesús. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos a ti. Santo es Él, Señor. Una vez más. A ti atribuimos la gloria. Oh, a ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Oh, santo es el Señor. Amén. Busquen en sus Biblias en el libro de Jueces capítulo 16, verso 20. Solo un verso vamos a leer. Jueces capítulo 16, verso 20. Es un pasaje muy conocido. Gloria a Dios. Jueces capítulo 16, verso 20. Vamos a leer la palabra. Dice la Escritura: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pueden tomar asientos. El tema que el Espíritu Santo me ha dado para compartir con ustedes es: nos vemos en la próxima crisis. Quiero reflexionar brevemente sobre esta realidad que nos confronta en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es esa realidad? La conducta de los seres humanos de buscar a Dios cuando llega la crisis y olvidarnos de Dios cuando se solucionan las tormentas y los problemas de la vida. ¿Conoce usted gente así? Es muy probable que sí. Creo firmemente que debemos ponderar, analizar los riesgos de ese tipo de conducta, que por riesgosa no deja de ser común, pero es extremadamente riesgosa y peligrosa porque nos puede colocar en las puertas de la perdición eterna sin oportunidad de regreso. Es nuestra intención, hermanos y amigos que me escuchan, los que están aquí presentes y los que están por los medios, que el Espíritu Santo de Dios ministre sus vidas. ¿Para qué? Para superar esa tendencia que nos lleva a sacar a Dios de nuestra vida en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad,
y que sorpresivamente nos lleva a buscar a Dios cuando estamos con la soga al cuello, cuando tenemos una crisis que no podemos con ella. Esta conducta de buscar a Dios en las crisis y abandonarle en los tiempos de paz no es nueva. Yo cuando comencé en los primeros años pastoreando, en varias ocasiones tenía esa preocupación delante del Señor porque me costaba entender por qué actuamos de esa manera. Y muchas veces en casos de diferentes personas yo entraba en una especie de crisis espiritual o teológica, porque yo no entendía cómo, habiendo visto la gloria de Dios, una gente podía luego manejarse como si Dios no existiera. Y eso, si uno no va a la palabra de Dios, puede crear una crisis en uno. Una crisis en el entendimiento de por qué eso pasa. ¿Fue verdad lo que esa persona sintió? ¿Fue verdad lo que esa persona experimentó? ¿Fue verdad que Dios actuó en la vida de esa gente? Y si eso fue verdad, ¿por qué es capaz de actuar ahora tan diferente? Son preguntas que vienen a la mente de uno. Y a veces no solamente somos espectadores de ese tipo de situaciones, sino que a veces somos los protagonistas. Yo he escuchado a gente decirme, yo no sé por qué hice esto. Y es un choque muy fuerte. Yo meditando en la palabra encontré algunos ejemplos que nos permiten sacar algunas ideas que explican esta conducta, pero sobre todo, y es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, llamar la atención de que aunque esa situación es muy común, representa un riesgo que puede confrontarnos con la perdición eterna, sin retorno, y más aún con una perdición eterna, con el conocimiento de haber tenido la oportunidad de alcanzar la salvación. El pueblo judío es nuestro testigo por excelencia, porque una y otra vez en su vida ha pasado esa experiencia. Y Jueces capítulo 2 menciona una realidad que ellos vivieron que no escapó o que no estuvo ausente de la advertencia. Porque a veces uno cree que el problema es que nadie le ha dicho a fulano o a fulana. El problema es que nadie le avisó para que no fallara, sino y creemos que ese es el problema, avisarle, como que la gente va a entender. Y muchas veces no es eso, se le avisa. Dice la Escritura que al morir Josué y todos los que habían estado con Josué y habían sido testigos de la manifestación del poder de Dios, llevando este grupo de nómadas, pudiéramos decir, desde el lugar de esclavitud hasta la tierra que Dios le había prometido. Cuando muere toda aquella generación, se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por él. Y después de todo eso, dice el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Usted dirá, bueno, esa generación no tuvo la oportunidad de ver el Jordán abrirse. Esa generación no comió del maná. Ahora bien, si hubieran prestado un poquito de atención a su historia reciente y por qué estaban en el lugar que estaban y la condición que tenían, por qué la tenían, era inmediatamente para llegar a la conclusión de que Dios en su misericordia había obrado en su favor. Ahora, usted dirá, pero, pastor, es que a veces uno
como que no tiene presente las cosas que Dios hace. Y yo le pregunto, pero las cosas que hace el diablo en favor de la gente es menos, tú tienes menos garantía. Tiene menos garantía y tiene más evidencia de la maldad de Satanás que de la bondad para con los que le sirven. Entonces, ¿por qué? Ellos se fueron tras Baal y tras Astarot. ¿Qué le había dado Baal y qué le había dado Astarot? Nada. Nada. Pero Dios había en su misericordia obrado en favor de ellos para sacarlo de una esclavitud hasta posicionarlo en un territorio nuevo y de abundante riqueza. Entonces, ¿por qué? Es una conducta vieja. Estamos hablando de 3000 años más o menos, creo, antes de Cristo. Es una conducta vieja. Es una tendencia del ser humano a olvidarse de los beneficios que ha recibido de Dios. Y tan pronto hay paz, cuando Josué se levanta por allá, por el capítulo 24, 26 de Josué, Josué da unos discursos, porque mientras ellos tenían crisis, ellos buscaban de Dios. Mientras ellos tenían amenaza, ellos tenían comunión con Dios. Mientras ellos estaban sufriendo el oprobio y el maltrato, ellos tenían a Dios presente. Pero ustedes han escuchado las palabras de Josué cuando se levanta en un momento de desesperación y le dicen, óigame, yo no sé a quién ustedes van a servir, escojan ustedes a quién servir, si a los dioses de los cananeos y si a los dioses de los filisteos, etcétera. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué dijo eso? Porque vio que a ellos se le olvidó el dolor, se le olvidó el sufrimiento, se le olvidó el precio que pagaron para llegar hasta donde habían llegado. Esa es una amnesia que la produce el diablo, yo diría. Eso es un olvido que es un arma de doble filo contra uno mismo. Porque no deberíamos olvidarnos. El Señor una y otra vez le decía a través de sus siervos, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Cuídense, cuídense, y le advertía, cuídense. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia. Dios se nos olvida desde que hay paz. Yo una y otra vez he dicho en muchas ocasiones que es más fácil servirle al Señor en tiempos de crisis que en tiempos de abundancia. Cuando yo no tengo para comer y necesito un milagro todos los días, yo me convierto en un hombre de fe. Padre, a las 6 de la mañana, abre los cielos para que desayunemos. Hermano, hay problema. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde se va a comer. Hay que orar para que el Señor toque a alguien. Hay que orar para que caiga una chiripa. Ahora, cuando tú tienes en el banco un milloncito, 100,000 dolaritos, una tarjeta con 200,000 de crédito y no está llena porque tú siempre tienes efectivo, tú te levantas y tú ni te recuerdas de orar. Probablemente tú lo que quieres ver es a qué nivel está la tasa del dólar. ¿Ve qué diferente es? No necesito un milagro para comer. Cuando tengo salud, van a interceder por las peticiones de los hermanos en el culto del jueves. Y, pero el pastor no pudiera quitar eso, porque que venga de una vez el mensaje, porque yo lo que necesito es palabra. Ay, qué chévere. Tú no tienes preocupación porque oren por las necesidades, porque tú estás bien, porque tú tienes salud, porque tú estás cómodo, porque tú no tienes ninguna preocupación de salud, no te duele nada, a ti no te preocupa. Ahora, si tú tuvieras un cáncer, la intercesión que hacemos los jueves fuera muy ching, ¿y por qué no declaramos una campaña de ayuno y oración y silencio 24 horas al día?
Dice un dicho por ahí, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Aunque tienen cuerda los dos y son de madera, suenan diferente. Eso pasó con el pueblo judío, pero iniciamos con una lectura de un personaje muy particular que yo he dicho que es el principal personaje del Salón de la Fama de los insensatos. La Biblia dice que Sansón una y otra vez jugó con el secreto de su fuerza. En tiempos de paz se dejaba llevar por su concupiscencia. Cuando todo estaba tranquilo, más o menos tranquilo, porque nunca en la época de los jueces hubo una paz duradera, pero cuando las cosas estaban medio calmadas, Sansón actuaba con insensatez, con todo y haber sido un hombre escogido desde el vientre de su madre para ser un instrumento de Dios y bendecir su nación. Con todo, él sabía que él era un elegido de Dios. Él sabía que había un llamado de Dios sobre su vida. Él sabía que Dios lo separó desde el vientre de su madre, que Dios se le reveló a su madre y a Manoa para decirle que él era un elegido. Óigame bien, él no era ignorante de eso. Dios lo eligió desde el vientre para ser instrumento de bendición para su nación. Pero este individuo se manejaba muy torpemente, uniéndose a mujeres paganas cuando Dios le dijo que no hiciera eso, casándose sin cumplir con los requerimientos de Dios para su vida y jugando con el peligro en todo el sentido de la palabra. Vivía jugando con el peligro. Pero cuando venían los filisteos, inmediatamente reaccionaba confiando en el respaldo de Dios. Qué cosa más tremenda esa, ¿verdad? Dios está para unas, pero no está para las otras. Sorpresivamente, en su última travesura, mientras estaba con una mujer pagana llamada Dalila y quien insistentemente quería descubrir el secreto de su fuerza, ante el ataque de los filisteos, pretendía Sansón contar con la ayuda de Dios otra vez, como lo había hecho muchas veces. Pero oh sorpresa, dice la Biblia que Dalila llamó a los filisteos para destruir a Sansón y con ellos destruir a su pueblo. Y cuando lo llamó le dijo: Sansón, los filisteos. Y él dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Y esta última parte de este verso 20 a mí nunca se me olvida. Pero no sabía, aleluya, pero no sabía Sansón que el Señor se había apartado de él. Qué triste, ¿verdad? Darse cuenta de que Dios lo dejó, de que Dios no tiene nada con él en el momento de dificultad, cuando estuvo acostumbrado a ver a Dios extenderle su misericordia. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y una pregunta que se impone en este cuadro es: ¿podemos contar que siempre Dios actuará con misericordia en nuestro favor a pesar de nuestras necedades? La respuesta todo el mundo sabe. ¿Cuál es la respuesta? Más fuerte. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y por qué la gente lo vive haciendo? Óigame bien. Todo el que me escucha está de acuerdo. Técnicamente, teóricamente, puede uno contar con que Dios siempre actuará con misericordia en nuestro favor a pesar de nuestras necedades. La respuesta es no. No, Dios no va a actuar siempre. Como pasó con Sansón, la misericordia de Dios tiene un límite. Tiene un límite para soportar nuestras ambigüedades, para soportar nuestras travesuras, para soportar nuestras inconsistencias, para soportar nuestro paganismo disfrazado de fe,
para soportar esos arrebatos de carnalidad que nos llevan a vivir en esa dicotomía en nuestra relación con Dios. No podemos contar con Dios si vivimos con necedad. No podemos contar con Dios si vivimos insensatamente. Y yo siento mucha carga en este sentido porque veo a la gente vivir de espalda a esa realidad. Y creo que la iglesia debe enseñar un poco más eso. Debemos con amor decirle a la gente, no juegue con Dios. Respeta a Dios. Él es amor, pero es fuego consumidor. Aleluya. Dios es amor, que eso no le quepa la menor duda a la gente, pero Dios es real. Dios siente, Dios se entristece, Dios se molesta, Dios se aira. Aleluya. Dios tú no lo puedes poner en un lugar y olvidarte de Él y pensar que todo se va a quedar así. Nosotros actuamos con esa ambigüedad y cometemos el error de olvidarnos de que Dios es un Dios real y que está vivo y que va a reaccionar. Sansón es un triste ejemplo de manera personal. Las crisis definían su relación con Dios. Cuando había crisis, él estaba en Dios. Cuando no había crisis, él estaba deleitando su carne. ¿Cuál es tu situación? Es una pregunta que debes hacerte. ¿Hay crisis? Estás buscando de Dios. Y cuando no hay crisis, ¿qué haces? Cuando no hay un problema, ¿qué haces? Esta expresión que yo le he puesto como tema a este mensaje es una expresión que me ha surgido a mí con algunos casos de personas que los veo y comienzo a ver el curso de su vida y yo le digo, como decía el guerrero aquel de la película, hasta la vista, baby. Nos vemos en la próxima crisis. Porque tristemente es una conducta muy frecuente. El ser humano lucha con esta ambigüedad, con esta conducta necia que ofende a Dios. Y solamente esas crisis nos llevan a pensar. Y tengo un tercer y último ejemplo de una gente que asume esa conducta, pero con un agravante, y es cuando uno cree que por lo que uno es o lo que uno representa humanamente, Dios tiene que ajustarse al patrón de buscarlo solamente cuando lo necesito. Es un ejemplo que Cristo presenta en Lucas capítulo 16, 19 al 31. Jesús cuenta la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, y el rico se deleitaba en su vida de francachela, fiestas y demás, y el pobre Lázaro era un enfermo que dependía de la caridad pública para vivir. Frente a Dios, el rico era una persona que no tenía tiempo para él ni para su mensaje. Lázaro, por su parte, en medio de su calamidad, tenía una relación con Dios. Dice Jesús cuando cuenta la historia que al morir ambos y enfrentarse a la realidad de la perdición del rico por su rechazo a Dios y la salvación y privilegio de Lázaro por su servicio a Dios, el rico le hizo una petición allá en el verso 24 de Lucas 16. Eso es digno de analizarlo al paso en su casa, pero mire cuál es la conducta de este hombre. Él muere, y Cristo cuenta, en la eternidad. Y ahí hay muchísimas enseñanzas en eso que Cristo cuenta. Una de las cosas que me gusta resaltar cuando toco este pasaje es que cuando morimos no perdemos el juicio, no perdemos el conocimiento. Cristo está enseñando que cuando morimos seguimos siendo lo que nosotros somos, lo único que no tenemos cuerpo, nuestra alma es una realidad espiritualmente hablando, con el conocimiento de aquí de la tierra. No se pierde. Hay conciencia. Este hombre rico que vivió su vida como le dio su voluntad, cuando muere, Cristo presenta el panorama a la luz de lo que conocía el pueblo judío y de lo que entendía el pueblo judío de la eternidad. Y dice que
Lázaro estaba en un lugar de paz y de tranquilidad en el paraíso, y el rico estaba en un lugar de tormento. Ahora, ¿qué dice más Cristo en su relato? Que ambos tenían conciencia de su estado y que tenían a Abraham como padre de la nación, esa figura emblemática espiritualmente, política y socialmente hablando para el pueblo judío. Esa figura como referee en este caso, como intermedio. Y el rico apela a Abraham y le dice: Abraham, verso 24, manda a Lázaro. Todavía él cree que está vivo. Hay gente que está muerto y cree que está vivo. Manda a Lázaro que moje su dedo para mitigar mi sed. Es decir, yo estoy sufriendo, estoy atormentado y yo necesito en esta crisis que Lázaro me sirva. Y le hace el pedido a Abraham, creyendo que a él lo van a complacer porque él era don fulano. No contento con la respuesta que da Abraham, en el verso 27 vuelve y hace otro pedido y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro a que le predique a mi familia, para que evite la perdición de mi familia, como me ha pasado a mí. Es decir, hace otro pedido, porque él todavía cree que él puede buscar la ayuda de Dios y del Altísimo cuando él tiene una crisis para él resolverla. Este hombre no había entendido que Dios no está a voluntad de nuestros deseos. Este hombre no había entendido que Dios no se va a mover según mi opinión particular de cómo Dios debe actuar. Hay gente que tiene su evangelio. Hay gente que tiene su Biblia propia. La Biblia de Juancito Trucupey. Y usted dirá: pastor, pues yo no he visto eso. No, ellos no lo dicen, pero en la práctica es así. Dios tiene que funcionar de esta manera. Dios tiene que darme esto. Dios tiene que resolverme esto. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios tiene que bregar contigo como a ti te dé tu voluntad? Bájate de esa nube, como dicen los hermanos. Ubícate. Estaba desubicado el rico. Él creía que podía resolver la crisis como él pensaba. Y él creía que Dios tenía que actuar, que Dios, representado aquí por Abraham, tenía que complacerle de alguna manera en sus deseos. Dios tiene sus reglas, hermanos y amigos. Y mis crisis no determinan su misericordia. Ni tampoco mis crisis serán una condición permanente para accesar a su amor. Mis crisis no determinan la cantidad de misericordia, el tiempo o el alcance de la misericordia de Dios para conmigo. La misericordia es un favor no merecido. Es una gracia que no me toca, es un chance que no me lo gané y no me lo deben. Por eso Dios le dice en una ocasión: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, de quien a mí me dé la voluntad. Hay gente con la que Dios tiene mucha misericordia. Hay gente que no tiene nada de misericordia con ellos. Los rompe de una vez. Pero tú eres injusto. Pero el Señor dice: yo hago con lo mío lo que me da mi gana. ¿Y qué a ti? Yo actúo como yo quiero. Y nadie me puede. ¿Por qué? Porque la misericordia es un regalo. Es un beneficio de Dios. Dios tiene su regla y mis crisis, y esto es importante que la gente lo entienda, mis crisis no determinarán su misericordia, ni tampoco serán una condición permanente para accesar a su amor. Hay gente que cree que porque se lo está llevando el diablo, Dios tiene que ayudarlo. Y si fuiste tú que llamaste al diablo, y si tú le vendiste tu alma al diablo, y si tú hiciste pacto con el diablo, Dios si quiere te ayuda. Pero tu crisis no determina su amor y su misericordia. Si Él quiere. Por eso yo le digo a cualquiera que esté en esa situación, que haya renunciado a Dios, que se haya apartado voluntariamente de Dios, que le haya dado la espalda a Dios, ponga gente a interceder por ti, porque quizá a ti no te toca nada de misericordia.
Pon cristianos que pidan por ti, a ver si a Dios le place darte un chance más, porque es probable que hayas agotado la cuota de misericordia que Dios tenía determinada para tu vida. Muchas personas piensan que Dios saldrá en su rescate cuando venga la crisis, sin importar que ellos han vivido de espalda a Él. Dios no es así. Y quiero terminar con un par de conclusiones que considero importantes a la luz de esto que hemos planteado. Nos vemos en la próxima crisis. Es una declaración que presagia el fracaso de una conducta insensata y corresponde a la manera pagana de relacionarnos con Dios, que ha llevado a miles de personas al fracaso y a la muerte espiritual eternamente y para siempre. Y ese es un resultado del paganismo que nos han enseñado. ¿Qué hace la gente cuando tiene una crisis? Va y le prende un velón al santo, ¿sí o no? ¿Qué hace la gente cuando tiene una crisis? Va y hace una hora santa. O va donde un brujo o de un agorero de eso para que invoque a Santa Marta, a San Belial, a San Antonio y a San Sansón, para que le ayude. ¿Y cuándo vuelven a donde esa gente? En la próxima crisis. Y esa costumbre creen que funciona con el Dios verdadero. Funcionará con el diablo y sus entretenimientos religiosos, pero no con el Dios que controla el cielo, la tierra y el universo. Con ese no. Aleluya. Con ese no. Dios no es un Dios para llenar necesidades de un momento. Isaías dice que Él es el eterno. Aleluya. El creador de los cielos, el creador de la tierra, el eterno, el que habita en la santidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él ha establecido su forma y espera que tú y yo la entendamos. Hace todo lo posible para que la entendamos. Es sencilla su forma. Es sencilla la forma de Dios, pero a nosotros nos resulta muy sencilla a veces. Él espera que nosotros cumplamos obedientemente lo que Él ha dicho. Si yo decido hacerlo de otra manera, tengo que abstenerme, tengo que prepararme para mis consecuencias. Esa es la realidad. Dice la Escritura que después de la muerte de Josué, pasó una catástrofe espiritual en el pueblo judío. Pero hay un detalle que a mí me llamó la atención y quiero resaltar en esta oportunidad, que está en el verso 23 de Jueces capítulo 2, cuando dice: por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¿A qué se refiere este verso 23? Bueno, que Dios le dio la tierra que le prometió al pueblo judío, pero no le dio el dominio total, y todavía ese lío está hoy. No le dio el dominio total. ¿Por qué no le dio el dominio total? Porque la conducta que exhibieron al llegar a Canaán reveló que ellos eran unos interesados y que su amor por Dios no estaba claro. Y Dios tenía que permitir que estuviera el aguijón que lo ponía a clamar. Oiga bien, yo no sé si usted me está siguiendo el hilo. Por esto, dice el verso 23, por esto Dios no les entregó a tales pueblos y a tales pueblos y a tales pueblos, a Josué. Dios le dio luz verde a Josué y Josué conquistó. Pero hubo unos cuantos pueblos que Dios no se lo entregó y se lo dejó. Y da la razón aquí la Escritura. ¿Para qué? Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Para qué? Usted se puede ir conmigo al capítulo 2 de Jueces. Ya estoy terminando, pero esto es muy importante y para mí trajo una revelación oportuna para nosotros, porque eso explica muchas cosas. Por esto dejó Jehová
a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová. Y comienza a mencionarla ahí en el capítulo 3. Y comienza a decirla. Y tomaron hijas de sus hijas y comenzó ahí a pasar una serie de cosas. Ahora, Dios no la dejó, o Dios no la quitó para que probaran el amor y la verdadera sinceridad del compromiso de ellos para con Dios. El Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esto y llegué a esta conclusión. Hay pruebas que estarán ahí hasta que yo demuestre un compromiso sincero con Dios. Hay aguijones que estarán ahí hasta que mi fidelidad a Dios sea constante. Hay Zambalá y Tobía que van a estar amargándome la vida hasta que yo demuestre que he superado la prueba, que crecí, que aprendí a depender de Dios, que dejé de temerle al diablo, que dejé de asustarme por cualquier ronquido del enemigo, hasta que yo aprenda. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta noche. Hay victorias que están detenidas hasta que tú demuestres, aleluya, que Jehová es tu Dios. Y no le tiene miedo al infierno. Agarrado de Dios, te considera seguro. Oh, yo no sé cuánta gente el Espíritu de Dios le está aclarando cosas. Ese aguijón será aguijón hasta que tú exhibas tu amor sincero por Dios y tu compromiso y dependencia de Él. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, y no le tengas temor al enemigo. Iglesia, hay muchas cosas en nuestras vidas. Yo he aprendido en la experiencia cristiana que Dios permite una serie de situaciones como la única medida, como el único camino para llevarme a la bendición en esa situación. Satanás envía a sus atacantes y Dios lo permite. Y tú dirás, ¿y por qué Dios permite que me pase esto? Y yo luche con esto. ¿Por qué Dios permite que hablen de mí de esa manera? ¿Por qué Dios permite que esa persona me haga aquello? Dios está permitiendo una condición para que tú exhibas la calidad de la relación que tú tienes con Él. Óyeme. Tienes que exhibir lo que tú tienes con Él. De que tú no le tienes miedo a Zambalá. De que tú no tienes miedo a quedarte sin eso. Ay, que si yo pierdo ese trabajo yo me muero. Que te muere. Y tú no eres un hombre de Dios. Tú no eres una sierva de Dios. Tú no le sirves al Dios que provee. Aleluya. Derriba ese ídolo. Derriba esa adoración. El único que debes adorar es al Dios que te ha dado la vida, al Dios que ha hecho todo por ti, al Dios que te provee cada día. Oh, aleluya. La crisis no puede ser quien determine la intensidad de mi relación con Dios. No, Señor, no, Señor. Yo adoro al Señor en la abundancia. Yo adoro al Señor en la escasez. Yo adoro al Señor en la salud. Yo adoro al Señor en la enfermedad. Yo adoro al Señor, cueste lo que cueste, en todos los momentos de mi vida. Vamos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Satanás levanta cargo contra ti. Satanás levanta acusación contra ti. Cuando tú tienes una fe circunstancial, cuando tú tienes una fe llena de ambigüedades, cuando tú tienes una fe que ahora sí, mañana no, Satanás siempre tendrá un cargo contra ti. Dirá, él está así porque tú lo bendices, ella está así porque tú le has provisto a él. Ese era el problema que Job tenía. Era justo Job, sí. Y hacía oraciones adelantadas por su familia, sí. Pero ¿qué dice Job? Cuando se le cae la casa, cuando llega la crisis, cuando todo se le viene encima, cuando llena la enfermedad, cuando pierde la riqueza, ¿qué dice Job? El temor que me espantaba me ha llegado. Dios tenía que llevarlo a ese crisol
Porque en esa temperatura de crisis es que iba a brillar la fe que como el oro él tenía en su corazón. Tú tienes que dejar que Dios exhiba su gloria en ti y no depender de las amenazas de lo que el diablo levante contra ti. Una crisis no puede ser tu detonante de fe. Tú tienes que tener fe siempre. Tú tienes que estar bien siempre. Tú tienes que darle gracias a Dios siempre. Señor, te doy gracias porque me diste comida hoy. No se me pueden olvidar las palabras de Pablo en Filipenses 4. He aprendido a vivir, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. En todo he sido preparado. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. Yo no sé cuántos pueden decir, todo lo puedo en Cristo. Pero para decir eso hay que serle fiel a Dios en abundancia y en escasez, en tristeza y en alegría, cuando todo está o cuando no hay nada. Bendita sea la gloria de Dios, para que esos aguijones desaparezcan. Por eso Pablo dice, he rogado al Señor 3 veces que quite de mí este aguijón. Y lo único que me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor está perfeccionando su poder en esa debilidad que tú tienes. El Señor está mostrando que está contigo en esa crisis que tienes. Óyeme, la crisis no puede ser el detonante de tu espiritualidad. Tu espiritualidad, tu relación, tu comunión con Dios tiene que estar siempre bien. Bien todo el tiempo. Bien. Tengo que terminar, que me emociono. No es mi intención que nos veamos en la próxima crisis. No es esa mi intención. Quiero que nos veamos en la abundancia y en la escasez, en los tiempos de paz y en los tiempos de tormenta. Porque el Dios al que le servimos no está para nuestros ataques de crisis. Dios no está para calmar mis nervios. Hay gente que cree que Dios es un sedante. Un día sepan 500 o 1000. Hágame una oración para calmarme. Póngame la mano en la cabeza a ver si se me baja esta ansiedad. Dios es un día sepan para ellos. Yo necesito relajarme. Usted me puede hacer una oración para yo relajarme. Dios es un día sepan para ellos, porque están en crisis y necesitan beberse algo rápido que lo calme. Caminamos por fe, no por vista. Esa tiene que ser mi diazepam 500. El diablo te dice, te voy a acabar, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a arruinar el negocio. Y tú tranquilo, camino por fe, no por vista. Camino por fe, no por vista. No hay crisis, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que se levantan contra mí no van a prosperar. Jehová es mi amparo, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. La gente que vive así no cae en crisis, porque ellos no saben lo que eso significa, no saben a qué sabe la crisis. ¿Cuántos están en crisis? ¿Cuántos están caminando en fe? ¡Aleluya! El pueblo judío ha sufrido mucho por eso. Y sus sufrimientos de hoy tienen que ver con eso.
siendo un pueblo tan antiguo y haber tenido la bendición de Dios, su forma insensata de relacionarse con Dios lo ha llevado a muchos años de dolor y sufrimiento sin paz y en crisis permanente. Analice la historia. Es un ciclo. Más o menor crisis. Cuando íbamos para Israel el año pasado, muchos hermanos se salieron del viaje. Y hubo algunos que hubo que amarrarlo para que fuera. Porque Israel siempre está en crisis. Siempre. Lo que sube o baja un chin, pero siempre hay crisis. Porque ellos no han aprendido esta lección. Dios no ha estado en su noticia con sinceridad de corazón. Se han dejado llevar por sus tradiciones y por tantas cosas que les separan de Dios. Hermanos y amigos, qué error es vivir de esa manera, de crisis en crisis. Qué error es esperar una crisis para buscar de Dios. Ese es un gran riesgo. Y mientras meditaba en esto, vinieron a mí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 51, versos 6 y 7, cuando dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Son palabras del profeta Isaías para nosotros, para el pueblo judío en su tiempo, para en la circunstancia en que Dios se la dio, en tiempo de confusión, que en nuestro día cobran mucho sentido en nuestros días. Busquemos a Dios en el tiempo de paz, en el tiempo de bonanza, cuando hay bendición, cuando las peticiones han sido contestadas. Hay gente que yo nada más lo veo en la campaña de Abriendo los Cielos. Me pasó este año. A mí se me aparecieron 2 o 3 muertos aquí. Una tarde yo voy a orar por lo que pasaron, no recuerdo para qué cosa. Y cuando voy a poner la mano sobre una persona, me asusté. Porque para mí esa persona está muerta estaba. Porque se había desaparecido de la iglesia. Y que no me llamen, que no me busquen, que me dejen quieto. Pero en Abriendo los Cielos, día por día le vi traer su papelito. Y yo no sé si es que la crisis que tiene tan grande, pero a todo lo que íbamos a orar, aquí adelante, sorprendente. Pero usted sabe qué, se acabó Abriendo los Cielos. No está. ¿Qué dice Isaías? Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Busquen a Dios mientras está cercano. Aleluya. No es en la crisis. Hay momentos de crisis donde Dios no estará. Hay temporadas en que la misericordia puede agotarse. Y Sansón no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Esa es la mejor manera. Pastor, usted no quiere que busquemos a Dios cuando hay crisis. No, búscalo en la crisis también. Pero que esa búsqueda no sea solo de los tiempos de crisis, que sea de todos los tiempos. Si nosotros buscamos a Dios siempre, yo le puedo garantizar por experiencia y a la luz de la palabra de Dios, que siempre vamos a contar con su respaldo. Si le buscamos siempre. Siempre. Es mi deseo que nadie, ninguno de los que me escuchen en esta oportunidad, aquí en el templo a través de los medios, es mi deseo que nadie
le pase o sufra la sorpresa de Sansón cuando vinieron los filisteos. No sabía que Dios se había apartado de él. Hay gente que han visto a Dios en sus crisis y cuando viene la siguiente creen que Dios va a estar ahí. Y a muchos le van a sacar los ojos. A muchos van a perecer. Y muchos van a sufrir y van a perderse eternamente y para siempre. Trata de que no te sorprenda como Sansón. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He hablado en tu nombre. He entregado lo que tú me diste. Por fe declaro la salvación de la gente que está aquí o al alcance de nuestra señal. Espíritu Santo, es tu tiempo estelar en este momento. Espíritu Santo, exhibe tu poder en este instante con la gente que está en el templo y con los que están fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vas a comenzar, pregunta a Dios si ha sentido el toque de su amor.